Hay historias que se cuentan para entretener y hay otras que se cuentan en voz baja, porque quienes las vivieron aseguran que todavía podrían estar ocurriendo. En muchos pueblos de México existe una creencia que ha sobrevivido durante generaciones, la de hombres y mujeres capaces de transformarse en animales y salir durante toda la noche. Los conocemos como nahuales. Pero ¿qué pasa cuando alguien asegura haber visto uno? ¿Qué harías si una noche, mientras regresas a casa, ves una figura que parece humana, pero camina como un animal? Hoy quiero contarte algunas historias de personas, testimonios, que aseguran haberse encontrado con algo que no pudieron explicar. Así que apaga las luces, ponte cómodo y escucha con atención, porque después de conocer estas historias, quizá la próxima vez que escuches algo moverse fuera de tu casa durante la noche, no quieras ni siquiera mirar por la ventana. Quédate en lo que no se ve, se cuenta. Hoy te quiero contar la historia de mi vecino, o mejor dicho, lo que descubrí una noche sobre él. Cuando llegué a vivir a este pueblo, todos me dijeron lo mismo. El señor de la casa de enfrente es medio raro. Yo nunca entendí por qué. Era un hombre tranquilo, no hablaba mucho, nunca tenía visitas, y había algo que me llamaba la atención. Todas las noches, exactamente a las 10, apagaba las luces de su casa y nunca volvía a salir, ni para tirar la basura, ni para cerrar una puerta, nada. Una noche le pregunté a una señora que vivía cerca. Ella solamente me respondió: déjalo en paz. Pensé que exageraba, hasta que comenzaron los problemas. Primero, desaparecieron algunas gallinas. Después, encontraron varios animales cerca del monte. No tenían heridas visibles, solamente parecían haber sido encontrados sin fuerzas. Los vecinos comenzaron a hablar. Algunos decían que era un animal, otros aseguraban que era un nahual. Yo me reía, hasta que una noche escuché ruidos detrás de mi casa. Eran casi las 2 de la mañana. Me asomé por la ventana. Vi algo moviéndose entre los árboles. Pensé que era un perro, pero entonces se levantó. Se puso sobre 2 patas y comenzó a caminar. Sentí que se me congelaba el cuerpo. La criatura caminó lentamente hacia la casa de mi vecino. Yo no podía apartar la mirada. Llegó hasta su puerta y desapareció detrás de ella. A la mañana siguiente vi a mi vecino salir de su casa. Caminaba con normalidad, como cualquier otra persona, pero tenía algo extraño. Traía la misma ropa que llevaba la criatura, o al menos eso me pareció haber visto. Decidí quedarme callado, no decir nada, pero comencé a observarlo. Una noche lo seguí, esperé hasta que apagó las luces, después lo vi salir por la puerta trasera. Caminó hacia el cerro, yo fui detrás, por curiosidad. No sé por qué lo hice, tal vez porque quería demostrarme que todo tenía una explicación. Llegamos hasta una pequeña cueva. Mi vecino entró. Yo me escondí detrás de unos árboles. Pasaron unos minutos. Entonces escuché un ruido, como huesos acomodándose. Después un gruñido. Me asomé y lo vi, pero no era un hombre. Era un animal enorme, gigante, de pie, mirando hacia la entrada de la cueva. Retrocedí lentamente, pero pisé una rama. La criatura giró la cabeza. Me había escuchado. Salí corriendo. Mis pies no me respondían, pero yo no miré atrás. Llegué a mi casa y cerré todas las puertas. No dormí ese día. A la mañana siguiente mi vecino tocó mi puerta. Cuando abrí, estaba sonriendo. Me preguntó: ¿dormiste bien anoche? No respondí. Entonces se acercó un poco y me dijo: no deberías de seguirme hasta el cerro. Sentí que se me paralizaba el cuerpo, porque nunca le había contado que lo había seguido. Nunca. Antes de irse, me dijo:
Tampoco deberías contarle a la gente lo que viste. Pensé que ahí había terminado todo, pero esa misma noche recibí un mensaje de mi vecino. Solamente decía: mira por la ventana. No quería hacerlo, pero lo hice. Al otro lado de la calle estaba él, parado frente a su casa, mirando. Entonces mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje: ahora mira detrás de ti. No lo hice, nunca lo hice, pero desde aquella noche, cada vez que apago la luz de mi habitación, escucho 4 pasos detrás de mí y algo que respira, muy cerca, tan cerca, que algunas noches puedo sentir su aliento en mi cuello. Lo peor es que mi vecino dejó de aparecer. Su casa lleva semanas vacía, pero ayer encontré algo frente a mi puerta, una huella, grande, negra, de animal, y junto a ella una nota escrita a mano. Solo decía: ahora ya sabes cómo se siente tener 2 corazones. Las historias nos recuerdan que todo de noche se ve de manera diferente. Dirían los abuelitos: de noche todos los gatos son pardos. Así que si de noche llegas a escuchar ruidos extraños, mejor ni te asomes. Pero si esta historia te dejó pensando, presta mucha atención a lo que viene. Hoy te quiero contar algo que me pasó durante varios meses y que hasta el día de hoy no sé cómo explicarlo. Vivo en una comunidad pequeña, cerca de una zona de cerros. Aquí todos conocemos las historias que cuentan nuestros abuelos, que en el monte hay cosas que no deberían verse, que después de cierta hora es mejor no andar por los caminos, y sobre todo, que algunas personas pueden convertirse en animales. Yo nunca creí eso, hasta que apareció el perro. La primera vez que lo vi fue una noche de noviembre. Yo regresaba del trabajo. Serían aproximadamente las 11:30 de la noche. El camino estaba completamente oscuro. Solamente tenía las luces de mi camioneta, que me iluminaba unos cuantos metros delante de mí. Entonces vi algo al borde del camino. Un perro. Era completamente negro, pero había algo extraño en él. Era demasiado grande. Parecía casi del tamaño de un becerro. Pensé que podía ser algún perro abandonado y continué manejando. Pero cuando pasé junto a él, el animal comenzó a caminar detrás de mí y de mi camioneta. Nos empezó a perseguir, pero yo no le di importancia. Hasta que miré por el espejo, el perro seguía ahí, corriendo, persiguiéndome. Y eso era imposible. Yo iba a más de 60 kilómetros por hora. Yo aceleré. El perro desapareció. Pensé que finalmente se había quedado atrás. Pero cuando llegué a mi casa, lo encontré sentado frente a la entrada, esperándome. No bajé de la camioneta, me quedé observándolo. El perro levantó la cabeza y entonces ocurrió algo que todavía me cuesta contar. Escuché una voz, no dentro de mi cabeza, sino fuera. Una voz humana, muy baja. Dijo mi nombre. Apagué las luces, cerré los seguros y me quedé ahí hasta que amaneció. Al día siguiente le conté a mi padre, se quedó callado. Después me preguntó: ¿era un perro negro? Le dije que sí, y entonces me dijo algo que jamás había escuchado: no vuelvas a mirarlo a los ojos. Pensé que estaba jugando conmigo, pero no. Me explicó que años atrás en esa misma zona había un hombre del que se decía que podía convertirse en perro. La gente aseguraba que aparecía por los caminos durante la noche. Nunca atacaba, nunca ladraba, solamente observaba. Y si el animal llegaba a mirarte directamente, era porque ya te había reconocido. Durante las siguientes semanas, el perro apareció cada vez más cerca, primero en el camino, después frente a mi casa, luego debajo de mi ventana. Una madrugada escuché sus patas caminar alrededor de la casa. 4 pasos, 4 pasos, hasta que finalmente se detuvo debajo de mi ventana.
Entonces escuché: abre. Era la misma voz que había escuchado aquella primera noche, la voz de una persona. No abrí. A la mañana siguiente encontré huellas frente a mi puerta, pero había algo raro. No eran huellas de perro, eran huellas humanas, descalzas. Desde ese día dejé de conducir de noche. Pensé que con eso terminaría todo, pero qué equivocado estaba, porque hace 3 noches ocurrió algo diferente. Estaba sentado en la sala cuando escuché que alguien golpeó la puerta 3 veces. Toc, toc, toc. Me acerqué. No abrí. Entonces escuché una voz del otro lado: ya no tienes que esconderte de mí. Era mi propia voz, exactamente mi voz. Retrocedí y desde entonces no he vuelto a dormir tranquilo, porque ahora entiendo algo. Tal vez aquel perro nunca estuvo siguiéndome. Tal vez solamente estaba tratando de llegar a mi casa. Y quizá lo peor no sea que un nahual me haya encontrado. Quizá lo peor sea descubrir quién lo dejó entrar. ¿De qué dependerá que un nahual se presente frente a ti, que te moleste o incluso quiera darte miedo? Ahora también me pregunto, ¿cualquier persona puede ser nahual? Porque tengo entendido que solo una persona de gran poder espiritual puede serlo. Corríjanme si me equivoco y déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pasemos a nuestra siguiente historia. Hoy te quiero contar mi historia y lo que vivo todas las noches en el lugar donde vivo actualmente. No sé si alguien vaya a creerme. De hecho, durante mucho tiempo yo tampoco creí en estas cosas, pero después de lo que he visto, ya no puedo decir que los nahuales son solamente historias que cuentan los viejos del pueblo. Vivo en una comunidad pequeña, rodeada de cerros y terrenos de cultivo. De día es un lugar tranquilo, la gente se conoce, los niños juegan en las calles y por las noches casi todo queda en silencio. Pero hay algo que cambia después de la medianoche. Desde hace varios meses, exactamente a la misma hora, los perros comienzan a ladrar. Primero uno, después otro, y en cuestión de minutos todos los perros de la zona están ladrando hacia el mismo lugar, hacia el cerro. Al principio pensé que se trataba de algún animal, un coyote posiblemente, tal vez un perro callejero que molesta a los demás perros. Pero una noche decidí asomarme por la ventana. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. La calle estaba completamente vacía. No había viento, no había carros, ni siquiera se escuchaban los grillos. Y entonces lo vi. Lo vi al otro lado de la calle, parado, junto a una barda. Parecía un perro, pero era demasiado grande. Estaba completamente inmóvil. Lo extraño fue que, cuando la luz de un poste cayó sobre él, pude ver que estaba parado sobre sus patas traseras. Me quedé paralizado. Pensé que quizás estaba viendo mal. Entonces aquella cosa giró lentamente la cabeza y me miró directamente a los ojos. Cerré la cortina. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, pero escuché algo que todavía recuerdo perfectamente. Pasos. No pasos de animal, pasos de una persona, caminando por la calle. Después escuché 3 golpes en mi puerta. Toc, toc, toc. No abrí. Los golpes volvieron a escucharse, pero esta vez desde la ventana. Toc, toc, toc. Desde esa noche comencé a preguntar, y fue entonces cuando un vecino muy mayor me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me preguntó: ¿a qué hora lo viste, hijo? Le dije que cerca de las 2 de la mañana. Se quedó callado unos segundos y después me dijo: entonces, él también ya te vio. Yo no entendí. Le pregunté de qué me estaba hablando y solamente me respondió: aquí siempre ha salido uno.
Según él, hace muchos años la gente del pueblo sabía que después de cierta hora nadie debía caminar por los caminos que llevaban al cerro, porque había alguien que podía transformarse. Así es, un nahual. Alguien que durante el día podría vivir entre nosotros como cualquier otra persona, pero que por las noches adoptaba la forma de un animal. Pensé que el hombre estaba tratando de asustarme, hasta que una madrugada volvió a suceder. Esta vez no estaba junto a la barda, estaba frente a mi casa. Lo vi desde la ventana. Era enorme. Tenía el cuerpo cubierto de pelo oscuro. Sus ojos reflejaban la luz, y estaba mirando directamente hacia mi habitación. No se movía, no ladraba, solamente observaba. Entonces levantó lentamente una de sus patas y señaló hacia mi ventana. Ahí fue cuando entendí algo. No estaba buscando comida. No estaba perdido. Estaba buscando a alguien. Y creo que ese alguien era yo. Desde entonces ya no me asomo a las ventanas después de medianoche. Pero hay noches en las que escucho sus pasos alrededor de mi casa. Camina lentamente, da una vuelta completa y después se queda justo debajo de mi ventana. Lo peor es que algunas noches escucho una voz humana, susurrando mi nombre. La primera vez pensé que era mi imaginación. La segunda vez también. Pero anoche volvió a ocurrir. Eran las 2:13 de la madrugada. Escuché 3 golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Después una voz me dijo: sé que estás ahí. No respondí. Entonces escuché algo caminar alrededor de mi casa, primero sobre 4 patas y después solo eran 2. Desde entonces tengo una pregunta que no me deja dormir. ¿Y si ese nahual no viene todas las noches a vigilarme, sino a esperar el momento en que finalmente me atreva a salir? Porque desde aquella noche hay algo que me preocupa todavía más. Cada mañana encuentro huellas frente a mi puerta. Y ayer, por primera vez, encontré unas huellas humanas, descalzas, pero comienzan justo frente a mi casa y terminan en el camino que lleva al cerro. No sé quién sea, no sé qué quiera, y tampoco sé cuánto tiempo más voy a poder seguir ignorándolo. Pero hay algo que aprendí. Si alguna noche escuchas un animal caminar alrededor de tu casa, no te asomes por la ventana, porque quizá no sea un animal el que esté afuera. Quizá esté esperando que lo mires. Y después de escuchar estas historias, quizá estés pensando lo mismo que yo. ¿De verdad existen los nahuales? Tal vez no. Tal vez todo tiene una explicación. Un animal en la oscuridad, una sombra que confundimos con una persona, un ruido que nuestra mente transforma en algo más. Quizá eso sea lo más fácil de creer, pero hay algo que no puedo dejar fuera. En los 3 relatos hay algo que se repite. Los animales no atacan, no persiguen, no hacen ruido sin razón, solo observan, esperan y parecen reconocer a ciertas personas. Durante siglos, nuestros pueblos han contado historias sobre hombres y mujeres capaces de convertirse en animales. Algunos dicen que son guardianes, otros dicen que son personas que aprendieron a utilizar algo que nosotros olvidamos, y otros aseguran que no todos los nahuales son malos. Pero, ¿qué pasa si el verdadero peligro nunca fue el animal? ¿Qué pasa si el animal solamente es la forma que nosotros podemos ver? Porque quizá el nahual no se convierte en un animal. Quizá el animal siempre estuvo ahí y solamente necesita que llegue la noche para mostrarse. Así que la próxima vez que estés solo, en una carretera, en el campo o incluso dentro de tu propia casa y escuches algo caminando afuera, no abras la puerta inmediatamente, no te asomes por la ventana y sobre todo, no respondas si escuchas que alguien pronuncia tu nombre.
porque hay algo que las 3 historias de esta noche parecen tener en común. Todos pensaron que estaban observando al nahual, pero quizá el nahual llevaba mucho tiempo observándolos a ellos. Quizá debes preguntarte algo antes de voltear, y si no estás solo, nos escuchamos en el próximo capítulo, si es que aquello que está afuera decide dejarte dormir esta noche. Esto es Lo que no se ve, se cuenta.